Mercado bajista, como el del 2020 y el del 2022, son una cosa, pero un supermercado bajista, como el de 2007, es un animal de otras dimensiones. ¿Cuándo será el próximo supermercado bajista? De eso te quiero hablar en este video. Recuerda que si te gusta el video, regálame un like para que el algoritmo siga propagando el video a las personas que les gusten los temas de bolsa e inversión. Pero sobre todo recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así que comenzamos. Ok, para nosotros poder tratar de determinar cuándo va a ser el próximo gran mercado bajista, primero tenemos que entender lo que es el concepto de mínimos generacionales y qué ocurre, qué ocasiona esos mínimos generacionales. Primero vamos a identificar los tres mínimos generacionales que tenemos a lo largo de la historia de los mercados. Para eso tengo un gráfico del SP500 que abarca desde la época de los 30, aunque vamos a empezar a analizar desde el 1942, como pueden ver aquí a mi izquierda, hasta la actualidad. Si nos fijamos, podemos identificar tres mínimos generacionales. El primer mínimo generacional que podemos ver fue en el 1942. Como muchos de nosotros sabemos, en la época de los 40 estaba desarrollándose la Segunda Guerra Mundial. Ya para el verano del 42 ya se veían los vientos de cambio y se veía que el bloque de los aliados de parte de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra estaban comenzando a tomar fuerza, a tomar más fuerza con el tema de la guerra, y ya se veía que muy posiblemente iban a vencer al bloque nazi. Un evento como una Segunda Guerra Mundial es un gran evento. El próximo gran piso generacional lo podemos identificar para el año 1974. ¿Qué ocurrió para la época de los 70? Como ustedes saben, ocurrió una gran crisis de inflación. La crisis de inflación, no como la de ahora, la de la época de los 70, fue una crisis de inflación mucho más fuerte y no se tomaron las medidas que se tomaron ahora en el 2021-2022, que la Reserva Federal hizo una subida de la tasa de interés extraordinaria, haciendo subidas de 50 puntos básicos en cada reunión. Luego tenemos el próximo piso generacional, que fue en el año 2009. Fíjense aquí cómo se ve. ¿Qué ocurrió en el año 2007-2008? Como muchos de nosotros ya sabemos, ocurrió la crisis financiera. Fíjense, para que ocurra un mínimo generacional, tienen que ser eventos realmente caóticos, tienen que ser cisnes negros. La crisis financiera, sin duda, fue un cisne negro. La crisis de inflación de los 70 fue un cisne negro. Y la crisis de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, fue un cisne negro. Ya podemos identificar tres pisos generacionales y los eventos que han ocurrido para que esos pisos generacionales lleguen a donde llegaron. Entonces, para poder darle un poquito más de contexto a esto, yo voy a colocar una media móvil simple de 50 sesiones para poder ver qué ocurre con el tema de estos mínimos generacionales. Para que ocurra un mínimo generacional, realmente, el primer requisito, entre otros, es que tiene que romper la media móvil de 50 sesiones. Tengan en cuenta que este gráfico es un gráfico en mensual. Y fíjense en cuando él cruza la media móvil de 50 sesiones. Fíjense en cómo realmente él se colapsa y entra en potentes y fuertes mercados alcistas. La última vez que la tocó fue para el tema de la pandemia, inclusive la cruzó. Claramente esto iba a ser un cisne negro, pero realmente se tomaron las medidas a tiempo y pudieron rescatar el mercado de que creara un mínimo generacional. Sería un mínimo generacional fuera de tiempo. Y eso lo vamos a ver según se vaya desarrollando el video, porque realmente no tocaba mínimos generacionales, realmente para el 2020. Entonces vamos a transar un canal que me va a llevar desde los mínimos generacionales del 1942 y lo vamos a juntar con los mínimos generacionales de el 1974 y los del 2009. Claramente se ve que la super tendencia que está llevando el mercado a largo plazo se ha mantenido en los peores momentos. Si nos fijamos, pueden ver la super tendencia, lo que se llama una tendencia alcista secular. Claro, dentro de toda esta super tendencia alcista, donde él marca los mínimos generacionales, él tiene mercados bajistas y campañas bajistas. Pero realmente los mercados fuertes y potentes que marcan mínimos generacionales son movidos por eventos extraordinarios como los que ya mencionamos. Entonces, gente, vamos a analizar un poco cuándo podría ser el próximo mínimo generacional.
Para eso, lo primero que tenemos que ver es cuánto tiempo en promedio tenemos entre un piso generacional y el otro. Para eso, yo me voy a apalancar de esta herramienta que mide el tiempo que hay y el porcentaje entre una parte que yo marque del SP500 y la otra futuro. Para eso voy a comenzar a tomar el mínimo generacional del año 1942. Déjame moverme por aquí. Déjame coger la reglita. Y lo voy a tratar de anclar con el mínimo generacional del año 1974. Como podemos ver, entre un mínimo generacional y otro, tenemos 392 barras. O sea, tenemos 392 meses. Ok, eso sería el tiempo que hubo entre el piso generacional 1942 y 1974. Luego tenemos el mínimo generacional de 1974. Si lo empatamos con el mínimo generacional de 2009, tenemos 410 barras. O sea que, si seguimos este patrón, el próximo mínimo generacional podría ser, en un promedio, podemos llevarlo a 400 barras para utilizar un número redondo. Ahora vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero vamos a extendernos en el tiempo, a futuro. Claro, lo que ha ocurrido en el pasado no necesariamente va a ocurrir en el futuro. Podría ser que el próximo mínimo generacional lo haga antes o inclusive lo haga mucho después de las 400 barras, o sea, 33 años en promedio. O sea, que si yo cojo el mínimo generacional del año 2009, fíjense aquí, vamos a bajar esto un poco, y lo llevo a 400 barras, me está diciendo que el próximo mínimo generacional podría estar aproximadamente para el año 2041. Aproximadamente. Vamos a ponerlo aquí 2041. 2042 para ser exacto. O sea que para el 2042, si seguimos el comportamiento que ha tenido el SP500 desde el 1942, el próximo mínimo generacional sería en el año 2042. O sea que tendría que venir un evento sumamente fuerte, sumamente complejo, como los eventos que ya hemos analizado: Segunda Guerra Mundial, crisis de inflación, crisis financiera, para que él busque los mínimos generacionales que, si nos dejamos ir por este gráfico, estarían ubicados cerca de los 6.680 puntos aproximadamente. La recta directriz alcista secular de no largo plazo, larguísimo plazo, nos está diciendo que por ahí estuvieran los mínimos generacionales. Fíjense usted todo lo que tendría que subir, porque si ustedes se fijan cómo él despega desde los mínimos generacionales, podemos decir que él tuvo un despegue desde estos mínimos generacionales hasta el techo, que lo podemos ubicar aquí ya. Estamos hablando que son 200, estamos hablando que son, en promedio, déjame borrar este channel, que me está mostrando ahora un poco. Estamos hablando que él tiene un recorrido desde aquí hasta el techo relativo, que realmente lo ubicaríamos aquí, sería de aproximadamente, según me dice la métrica, no, esta no es la métrica, esta sería esta de acá, me está diciendo que sería aquí tuvo un 1340% desde acá. Desde este mínimo generacional acá tuvo un 2600 tuvo desde acá. O sea que 2300, perdón. Estamos hablando que podríamos, para ser conservadores, vamos a hablar de un 1300, 1400%. Quiere decir que desde este punto, si él despega un 1400% en promedio, estamos hablando de que tendría que llegar fácilmente, podría llegar a los, vamos a verlo por acá, hacia allá. Estamos hablando que podría llegar a los 10.000 puntos. O sea, podría ser más, pero estaría diciéndome que tuviera el techo aproximadamente los 10.000 puntos, lo cual que si llega a donde habíamos marcado en el soporte que teníamos en su momento, estamos hablando que sería una caída del 50%. Ahí sería realmente el techo, según el patrón histórico que el SP500 está llevando desde el 1942 hasta el 2040, que había dicho, que sería el próximo mínimo generacional, llevando esto a un promedio de 400 barras, como dice aquí, mirando a futuro, ¿no? Pero sí, hay un pequeño detalle que si nosotros nos fijamos, claro, antes de que él vaya a hacer mínimos generacionales, siempre entra como una super tendencia lateral, es una tendencia bien engorrosa, y aquí se puede ver claramente
que si bien es cierto el mínimo generacional está en las 400 barras, o sea en los 33 años, el máximo se toca mucho tiempo antes. Y aquí lo vamos a analizar. Si nos fijamos desde aquí hasta el techo, no hay 400 barras. Realmente aquí hay 319 barras. Y desde aquí hasta acá, estamos hablando que hay 308 barras. Porque realmente el techo del mercado fue en el 2000. Fíjense cuando llegó al 2009, como realmente pues él no lo pudo rebasar. Pues el techo realmente fue en el año 2000. Y entró en un promedio de 300 barras. O sea que si llevamos 300 barras y lo dividimos en lo que sería ¿cuándo sería? Estamos hablando que sería 25 años. ¿Sabes? Que el mercado se puede tomar un promedio de casi 8, 9, hasta 10 años en un lateral, como lo hizo aquí. También, como lo hizo aquí cuando llegó en el año 1968, realmente fue cuando marcó el techo aquí. Después se metió con este super lateral hasta que hizo el mínimo generacional. O sea, que si nosotros llevamos esto a 300 barras, realmente, ¿dónde vamos a conseguir realmente el techo, el posible techo del mercado si llevamos esto a 300 barras? Muy probablemente me está diciendo que podría ser para el año 2034 aproximadamente, 2033, 2034, por ahí. O sea que muy probablemente para el 2000, bueno, estos son datos del pasado. Quiero enfatizar en eso. Resultados del pasado no te garantizan resultados a futuro. Lo que estamos viendo es la data que tenemos en el pasado, tratar de proyectarla hacia el futuro. Así que, si continúa el mismo patrón, los mercados, muy posiblemente el próximo techo, que según el análisis que hicimos a nivel de porcentaje, estaría aproximadamente por los 10.000 puntos. Estaría para el año 2032 en promedio, aproximadamente. 2033, él estaría llegando a los 10.000 puntos. Y la recta de largo plazo, que dibujamos ahorita, me está diciendo que el piso de ella estaría aproximadamente por los 5.500, que cuando lo analizamos, pues prácticamente es una corrección de un 50%, y eso sí es una corrección como la que hubo en el año 2009, como la que hubo para allá para la Segunda Guerra Mundial, y como la que hubo para la crisis de inflación. Son súper correcciones, pero más allá de la profundidad de la corrección, es el tiempo y el lateral que ellas toman. Así que quería hacer este pequeño análisis con ustedes y repasando mínimos generacionales: 1942, 1974, 2009. Tienen un promedio de 33 años entre uno y el otro, pero realmente desde el mínimo generacional hasta el techo realmente toma un promedio de 25 años. O sea que 25 años en promedio, cae perfecto, 25 años en promedio aquí, desde el 42 hasta el 68, 25 años en promedio, desde el 74 hasta el 2000, 25 años desde el 2009 en promedio, si lo proyectamos allá, hasta el 2032. Así que yo creo que tenemos un patrón interesantísimo. No significa que cuando llegue el año 2032, si este video todavía está en las redes y usted lo está viendo, pues no significa que vamos a deshacernos de nuestras posiciones, porque nos dice la historia de que eso debe ocurrir. Y como siempre digo, los mercados son máquinas de hacer quedar mal a la mayoría. Y si en ese momento futuro del 2032 ocurre que todo el mundo está hablando de eso, pues realmente no va a ocurrir, porque así es el mercado. Así que, gente, llega a sus propias conclusiones. Quería compartir este súper interesante análisis del S&P500 histórico en media mensual, para poder nosotros tratar de proyectar cuándo sería el próximo techo del mercado, 10.000 puntos, y el próximo mínimo generacional, 5.500 puntos en promedio. Así que, gente, con eso cierro el video. Recuerda, bien importante, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.